Anteriormente habíamos visto un poco de mi presentación que les estoy compartiendo ahora. Villa Bravo, no te escuché, ya vi tu chat, entonces te pongo asistencia. Entonces ya atendimos el chat. Muy bien, entonces habíamos visto, decía yo, mi presentación. Todos ven la pantalla que les estoy compartiendo ahora. Sí, sí. Lo que... Ahí no. Pretendo hacer hoy es empezar con la presentación que tengo y luego ver un poco de videos. Una vez que conozcamos todas las partes, cómo está constituido, pues ahora sí ver cómo se usa, ¿no? Eh, para obtener, por supuesto, imágenes, ¿verdad? ¿Qué características tienen? ¿Cuál es la ventaja Profesor, sobre la microscopía óptica? Perdón. no, Joshua, nada más es que como que mis audífonos no funcionaban y no pude responder cuando pasó lista, pero ya volvieron a funcionar. Ok, ya funcionaron. Lara, Sí, por favor. ya tienes asistencia. Gracias. Profe, también me acabo de conectar. Aaron Yáñez. ¿Quién más? Aaron Yáñez, Armenta. Yañez Armenta. Ok. Ya nada más faltaría Zaragoza Corona. ¿Está por ahí? Ah, no, va entrando. Muy bien, entonces pues este sería el plan para la clase de hoy. ¿Alguien que quisiera que se repasara un tema o alguien que quisiera añadir algo? Bueno, creo que, mm, pues, como habíamos dicho una clase anterior que íbamos como a ver videos de Buttering y así, pensábamos mis compañeros y yo que íbamos a ver un poco de eso para poder hacer el reporte. ¿De qué, perdón? De sputtering. Bueno, pues realmente no lo contemplé. Pensé que habíamos hablado de Sputtering lo suficiente, que habíamos mostrado cómo era. Creo que sí, prometí buscar un par de videos más adecuados, ¿verdad? Pero habíamos dedicado un rato a esto del Sputtering. Vamos a comenzar con esto y si hay tiempo, pues buscamos estos videos. ¿De acuerdo? Sí, De acuerdo. Está bien. Muy bien, entonces, una vez que guarde esta pantalla, podemos comenzar con el plan. Entonces,
Microscopía electrónica de barrido. Normalmente se hace con este tipo de equipo. Todos ven la pantalla que les comparto. ¿Sí? Sí. Les pregunto porque a veces cambio del tablón a la pantalla y quiero asegurarme de que la conexión está correcta, ¿verdad? Muy bien, pues se usan electrones que vienen de un filamento, que se conducen a través de lentes electromagnéticas y que llegan a la muestra. Una vez que llegan a la muestra, producen una reacción en la muestra y a través de detectores se pueden formar imágenes o se pueden formar diagramas diversos. Lo más común es tener una forma de analizar la composición química con un detector de rayos X que se generan por la interacción de los electrones con los átomos de la muestra. Estos rayos X tienen una longitud de onda característica de los átomos que contiene la muestra, que se manifiesta a través de picos de intensidad, como se ve ahí. Esos picos nos muestran qué elementos hay en la muestra. Y si somos capaces de tomar en cuenta todo lo que ocurre al llegar los electrones a la muestra y con los rayos X, evaluando el área bajo la curva, se puede conocer la composición relativa de cada elemento. Esto tiene muchos asegúnes, porque los rayos X son radiaciones que pueden ser absorbidas cuando van saliendo, que pueden provocar otros rayos X, un fenómeno que se llama fluorescencia, y tienen características de intensidad distintas dependiendo del átomo de que se trate. Entonces, lo que se ve aquí se tiene que corregir por absorción, por fluorescencia, por número atómico, y tener entonces valores más aproximados de la composición. Por el lado de las imágenes, pues se obtienen a través de dos tipos diferentes de electrones, ¿ya? Es una técnica muy común, la más popular para observar materiales orgánicos o inorgánicos. Casi no hay una sola publicación científica o tecnológica que no incluya algún tipo de observación con el microscopio electrónico de barrido. Tiene un buen rango de observación de nanómetros a micras y generalmente lo que se observa son imágenes de la superficie. Es una técnica muy versátil y, como les digo, muy popular, ¿ya? Los buenos microscopios de barrido ya tienen una resolución de alrededor de 5 angstroms, ¿ya? Es un paso intermedio entre el microscopio óptico y el microscopio de transmisión, ¿verdad? La historia de este microscopio se remonta hasta 1938, ¿no? Que se empezaron a construir las primeras lentes electromagnéticas, que no son más que bobinas, alambre enrollado, ¿verdad? Se le hace pasar una corriente para formar un campo magnético. Con eso, o más bien eso, es el principio de las lentes electromagnéticas.
El primer microscopio de barrido, pues se produce en 1965 en Inglaterra y le llaman el estereoscan. ¿Ya? ¿Cómo se forman las imágenes? Pues llega el haz en un puntito que está representado por un cuadrito aquí. Se forman electrones. Esos electrones se detectan con el detector y se convierten a una intensidad. La conversión a una intensidad de los electrones que llegan al detector se hace con un mecanismo especializado, ¿verdad? Y la intensidad obtenida se manda al monitor. Aquí se detectan electrones en este píxel. Acá se despliega una intensidad. Y se va formando un contraste claro-oscuro. El haz se mueve al siguiente cuadrito y pasa lo mismo, y acá se vuelve a desplegar. De manera que la imagen se va formando cuadrito por cuadrito en esta dirección. Cuando se termina esta dimensión, B se baja y se hace el mismo procedimiento en la siguiente posición, en Y. Si definimos a esta como X y esta como Y, se va haciendo un rastreo con Y constante y X variable. Luego se baja un escalón en Y y se vuelve a repetir el mecanismo. Y la imagen, como ustedes bien se ven, aquí se va formando cuadrito por cuadrito en una especie de barrido. De ahí el nombre, ¿verdad? Microscopio electrónico de barrido, ¿no? O microscopio electrónico de Scanning, Scanning Electron Microscope. Entonces la muestra se va escaneando en una superficie dada, específica, aquí en este caso es B por B, y la intensidad se va mostrando en un monitor con una dimensión equivalente pero diferente, A por A. Entonces, en este microscopio, ese es el procedimiento para formar la imagen, ¿no? Ir escaneando la muestra en una determinada área para desplegarla en el monitor. ¿Cómo? Pues detectando los electrones aquí en este aparato y convirtiendo la señal a una intensidad. ¿Alguna duda del mecanismo? Hasta aquí. ¿Todo claro? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, en este microscopio no hay lentes para amplificar. Si se acuerdan, en el microscopio óptico había una lente objetiva cerca del objeto y una lente ocular. Y la imagen se forma por combinación de ambas. La magnificación es la multiplicación de ambas. En este caso, pues nada más hay lentes condensadoras, ¿verdad? Algunas veces se le llama esta objetiva, porque está cerca de la muestra. Pero en ninguno de estos casos se usa una lente para amplificar la imagen. La imagen se amplifica simplemente porque se va desplegando la información en un monitor que no tiene el mismo tamaño. La amplificación es entonces el tamaño del monitor entre el tamaño del área escaneada o barrido. Si queremos amplificar más, pues el área que se escanea se hace más pequeñita porque el área del monitor permanece constante y entonces aumenta la amplificación. Como ustedes pueden ver, hay una definición aquí diferente del píxel. No es
el cuadrito del monitor, es el área de donde viene la señal. Si hacemos un área más pequeñita, el número de píxeles no cambia en el monitor, ¿verdad? Y tampoco cambia en la muestra barrida. Es el tamaño de donde proviene la señal. No es el cuadrito del monitor, como estamos acostumbrados a ver. Es de dónde sale la señal. El píxel en este caso lo definimos como el volumen de donde proviene la señal. ¿Cuál es la señal? Electrones o rayos X, ¿verdad? Cuando es electrones usamos se usa un detector de electrones. Cuando es rayos X hay que usar otro detector. Para cualquier señal que queramos detectar, pues hay que usar el detector adecuado. Entonces, en este caso no vemos lentes para amplificar. La amplificación se da cambiando el área que se varía o que se escanea. Tipos de imágenes que se obtienen, pues estas, ¿verdad? Aquí están unas con muy buena resolución, ¿verdad? La barrita son 10 nanómetros y estos son nanocomponentes, ¿verdad? Aquí es otra imagen, no con tan alta resolución, con menor amplificación. Y ambas son imágenes que vienen de electrones, pero es un tipo especial de electrones. Electrones que se producen en la muestra. Se les llama a estos electrones secundarios. Se producen como resultado del intercambio de energía entre el haz y los electrones de la muestra. Son electrones de baja energía. Cuando choca un electrón que viene con 10.000 electronvolts con un electrón de las órbitas de los átomos de la muestra, pues es probable que haya un intercambio de energía y que ese intercambio de energía sea suficiente para crear un hueco en los orbitales, es decir, que un electrón escape. Va a haber todo un proceso ahí en el átomo para reconstituir la ionización, pero se produce un electrón de baja energía, de 0 a 50 electronvolts. Esos son electrones secundarios que se usan para observar estas imágenes. ¿Cómo se forman? Píxel por píxel, definiendo el píxel como el volumen de donde se produce la señal. Entonces, vean ustedes, estas son las imágenes con electrones secundarios. Si por otro lado usamos los electrones de haz que rebotan, que tienen interacciones elásticas o inelásticas, con o sin pérdida de energía, pero rebotan, que técnicamente no se vamos a decir rebotadores, ¿verdad? Sino que les vamos a decir retrodispersados. A los electrones de haz que rebotan cuando llegan a la muestra, pues les llamamos retrodispersados, y las imágenes que se forman con esos electrones, píxel por píxel, son de este tipo. ¿Alguien nota una diferencia entre las imágenes de electrones secundarios y las de retrodispersados que me pueda compartir? ¿O lucen iguales? ¿Qué diferencias notan? Pues las electrones secundarios se ven un poco más brillantes o con más... ¿Cuáles? Las producidas por electrones secundarios. ¿Se ven más brillantes?
Sí, bueno, ¿cómo podría decirlo? Más, Mm, ¿Qué dicen los demás? bueno, me refiero a que tienen como más luminiscencia en los contornos. ¿Tienen como más que? Luminiscencia en los contornos. Bueno, más intensidad. Ah, los bordes están brillantes Sí, y acá no. pues no, más bien parece que partes interiores son las que están más brillantes que otras, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿Algo que puedan añadir? Como que las imágenes de los electrones secundarios se ven un poco más como definidas. No sé bien cómo explicarlo si es la definición de las fotos como tal. Las de abajo del mineral como que se ven un poco borrosas. O sea, no sé cómo explicarlo. Bueno, ¿alguna otra opinión? Aparte de, creo que era Valeria, ¿verdad? Y era Sí. Fernando, ¿no? Ah, Samuel. Samuel, perdón. Pues estas parecen tridimensionales, como si estuviéramos viendo la tercera dimensión. Estas no tanto, aunque son del mismo tipo. Y estas no se ve nada de tercera dimensión. Por supuesto, no hay tercera dimensión porque lo que estamos haciendo es un escaneo, ¿verdad? De dos dimensiones. Pero ¿por qué las vemos como tercera dimensión? Yo digo, y esa es mi propia versión, no está en libros, que es porque son imágenes como las que vemos a diario con los bordes brillantes con nuestros ojos, ¿no? Y con nuestros ojos, cuando están los bordes brillantes, el cerebro interpreta inmediatamente que es una tercera dimensión. Pero normalmente nuestros ojos forman una imagen real de tres dimensiones. Lo único que coincide son los bordes brillantes, ¿no? En este caso, es una imagen de electrones retrodispersados. ¿Qué eran los electrones secundarios? Electrones de baja energía que produce la muestra. ¿Cuáles son los electrones retro? Los que rebotan contra la muestra. Si rebotan contra algo suave, pues rebotan con una menor intensidad, pocos. Si rebotan contra algo más duro, pues rebotan más, hay una mayor intensidad. Duro y blando, pues tiene que ver con el número atómico. En este caso, el níquel tiene un número atómico de 28, creo, ¿no? Déjenme ver en tabla. Sí, 28. Y el aluminio tiene un número atómico de 13. Es un blanco más fuerte, el níquel, que el aluminio. Rebotan más, hay más intensidad de electrones retrodispersados, de ahí que se vea más clara la zona de níquel que la zona de aluminio, ¿verdad? Entonces, los electrones retrodispersados nos dan información acerca de la composición. No nos dan la composición en números, nos la dan de manera cualitativa. Las zonas brillantes son elementos o zonas ricas en elementos de alto número atómico. Las zonas más oscuras nos dan indicación de que son ricas en elementos de bajo número atómico. Todo esto es cualitativo. Electrones secundarios, electrones retrodispersados. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Entonces los electrones secundarios no nos pueden dar información ahí sobre la composición. De ninguna manera. Si alguien te dice que con electrones secundarios está viendo la composición, está mintiendo. Es la primera cosa que tenemos que mantener en mente. Los electrones secundarios nos dan una muy buena idea de la topografía. Mira, hasta cabellitos se ven. Acá ya no vemos la topografía. En electrones retro lo que vemos es diferencias de composición. ¿Sí? Ok. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué es? Bueno, no me quedó muy claro. Por la forma en que se originan. Llega un electrón del haz, forma un hueco, ¿verdad? Al chocar con un electrón de los orbitales de la muestra, de los átomos de la muestra. Estos electrones están en sus orbitales, ¿ya? Se necesita una cierta energía que transfiera al átomo para ionizarlo, ¿verdad? Para dejar ir al electrón. No pueden tener una energía muy alta, por la misma razón, ¿no? Mucha de la energía para liberarlos, o del electrón que choca, se paga para liberarlos. Ah, ya, y también, ya entendí también por lo que nos decía del número atómico, ¿no? Que a mayor número atómico, mayor intensidad hay. Y así. Eso en el caso del rebote, ¿verdad? De los retro. En el caso de los secundarios, para cualquier tipo de átomo, va a costar mucha energía ionizarlo. Sí, La gran parte de energía que trae el electrón del haz se transfiere en esa secuencia de ionización. ¿A qué le llamo ionización? A dejar libre un electrón, ¿no? Un átomo neutro tiene todos sus electrones. Un ion ya perdió un electrón. ¿Cierto? sí. Entonces, todos estos electrones secundarios son de baja energía. Por ahí me van a decir, es que en algunos casos podría pasar que se gastara poquita energía en liberar electrones, pero van a ser muy pocos, ni los vamos a ver, ¿no? Y aquí lo que necesitamos es la gran mayoría. ¿De acuerdo? Sí, sí, ya entiendo. Ahora, esto es lo más común en microscopía electrónica de las imágenes. Pero, pues cuando llegan los electrones al haz ocurren muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué otras cosas se les ocurren que podría pasar cuando llegan los electrones del haz a la muestra? ¿Alguno podría pensar que se forma una corriente eléctrica? Pues si el material es adecuado, a lo mejor y sí, ¿no? ¿O que van a responder a dominios magnéticos? Porque las corrientes inducidas también se pueden detectar, ¿verdad? Necesitamos un detector adecuado. Pero cuando alguien está viendo si sus circuitos están continuos, pues con el detector adecuado y la inducción de corrientes, podemos ver dónde circula la corriente, ¿verdad? A esa técnica se le llama precisamente de corrientes inducidas. O en materiales magnéticos, por supuesto, si los electrones reaccionan al campo magnético con un detector adecuado, podemos ver diferentes intensidades, ¿no? Lo más común es esto. Para todas estas cosas necesitamos detectores adicionales, ¿no? ¿Podemos ver orientaciones en el microscopio? Pues sí, ¿verdad? En un material que tiene muchos cristalitos, podemos ver sus diferentes orientaciones, pero necesitamos un detector adecuado. Podemos ver catodoluminiscencia
Pues claro, si estamos inyectando electrones, vamos a hacer posible observarlos. A Bertano me preguntan si los materiales radioactivos se podrían observar. De hecho, sí. Después de Chernóbil pusieron un montón de cosas ahí radioactivas y ahora nadie se podía acercar a unos microscopios que yo utilizo. O utilizaba hasta 2019 en California. Pero pues es peligroso manejar eso, ¿verdad? Y por supuesto, como les decía, otro de los detectores comunes es para rayos X, ¿verdad? Con rayos X podemos medir la composición de la muestra cuantitativamente o cualitativamente, si podemos determinar la intensidad debajo de cada pico que se forma y haciendo las correcciones por los fenómenos que describíamos anteriormente. Esto es básicamente gran parte de lo que se puede hacer, ¿verdad? Imágenes, lo más popular es eso, con electrones secundarios o electrones retrodispersados. Podríamos hacer observaciones magnéticas de corrientes inducidas, de orientaciones y catodoluminiscencia o bien análisis químico por espectros de rayos X, ¿no? Típicamente los microscopios tienen imágenes y medición de espectros de rayos X. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Entonces, la formación de todo esto se basa en el rastreo, en el escaneo. Se pone el haz en un punto, se detectan las señales y se da lugar a un punto en la imagen. Y se continúa el escaneo. Se tarda 1, 2, 3 segundos en cada punto, o 10 segundos si es una velocidad más lenta. La velocidad de escaneo es variable. Para una buena imagen, pues lo hacemos lento. Para una imagen rápida, de ver qué hay, de reconocimiento, se hace más rápido, ¿verdad? Estas imágenes se hacen ya escaneando lentamente. 3, 4 segundos por cada punto. Y la imagen se toma un par de minutos en hacerse, ¿verdad? La imagen viene de un punto. Decíamos que viene de un píxel, ¿verdad? Pero el píxel definido como el volumen de donde proviene la imagen. ¿Por qué le digo volumen si el haz se concentra para que llegue enfocado y a un punto? ¿Por qué le digo un volumen? Pues porque, como ustedes sabrán, cuando llegan los electrones, pues no rebotan, no se quedan en un solo punto. Muchos pueden entrar y perder sus energías, ¿verdad? No todos los electrones se comportan igual, ¿verdad? Pero haciendo un estudio probabilístico, se ha determinado que se forma este volumen de interacción, que es característico de los elementos que conforman la muestra y de la orientación del haz con respecto a la muestra. Si es una muestra plana, pues entonces tendríamos un volumen de interacción como este, con una fuerte interacción aquí, pero con una profundidad dada y correspondiente al voltaje, a la energía de los electrones y a la composición de la muestra, dependiendo de qué elemento.
puede llegar a ser hasta 5 micras para altos voltajes, hablamos de 20, 30 kilovolts, ¿verdad? Y materiales ligeros como carbono, como calcio, magnesio, ¿verdad? Elementos más pesados, pues se van a 1 a 2 micras, ¿verdad? Si el voltaje se hace más bajo, pues entonces